vamos a tener. Dios Todopoderoso, venimos a ti, mi Señor, felices, porque sabemos que pronto vendrás y eso nos regocija, nos alegra, nos da una gran bendición, Señor. Tú vives y reinas, eres el Rey de los cielos, eres eterno Dios, eres el Rey de nuestras vidas, mi Señor, y por eso te pedimos, Señor, que nos llenes de tu palabra, que nos llenes de tu instrucción, que nos ayudes a, como cantábamos hace un momento, estar como iglesia preparados, esperando tu pronto regreso, anhelándolo, mi Señor. Pero y Dios, si por si acaso nos encontramos con temor acerca de ese regreso, si por si acaso nos encontramos diciendo que mejor no regreses pronto, tal vez sea porque tú no reinas en nuestros corazones, y por eso hoy te suplicamos que tu palabra nos prepare, que tu palabra nos instruya y que tu palabra nos dé dirección de cómo estar preparados para tu pronto regreso, mi Señor. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el medio, o empezando más bien, una miniserie de estudios escatológicos, estudio del fin de los tiempos. Y queremos entonces brevemente hoy, a manera de introducción y de explicar por qué lo hacemos, tocar temas de, por ejemplo, por qué, cómo debemos estar preparados, qué significa, qué quiere decir escatología, el tema de la profecía, fin de los tiempos, el tema del profeta y a quién sí escuchar y a quién sí creerle. Entonces vamos a tratar de poner hoy el fundamento, la plancha sobre la cual vamos a construir este estudio. La primera, mire, vamos a tener alrededor de 32 escrituras, y no estoy bromeando, son alrededor de 32 escrituras. Hoy es un día que les sugiero que más escriban las escrituras. La cita bíblica como tal va a estar en la pantalla, y lo que les sugiero es que las anoten. Solo les voy a pedir que me acompañen a 3 escrituras hoy, pero las otras les sugiero que las escriban y estén preparados para también en casa continuar el estudio. La primera, no vayan allá, se las voy a leer, es la primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, y los versículos que les voy a leer son del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. O sea, el cuento del tiempo, el saber a dónde, no les voy a preguntar, pero yo bien sé que nos encanta cuando en YouTube o en cualquier otro de los medios sociales alguien pone: el Señor me reveló el día de su regreso. Las señales muestran que Dios viene en tal fecha. Y estoy seguro que varios de ustedes dan clic, a ver, ¿cuándo es? ¿Cómo es? Porque si ya yo sé y me dan una fecha, pues voy y pido un préstamo 8 días antes, me voy para Rusia a ver el mundial, yo quiero saber si alcanzo a estar en la final, y llama la atención. Y por eso muchos tramposos se han dedicado también a hacer videos, a hacer notas informativas, y se documentan supuestamente bien, y hacen presentaciones que generan cantidad de clics cada vez que entras ahí en el computador, y o generan interés, que les generan incluso recursos financieros a ellos, porque qué interesante, voy a ver. Y lo que quiero que sepamos primero es, por si acaso no lo sabías, la hora no la sabe nadie, solo el Padre. Solo el Padre, ¿ok? No anden pensando, yo quiero saber cuál es el día. No lo vamos a saber, no vamos a ver cuál es el día, cuál es la hora. Sin embargo, versículo 4: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual,
anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. En otras palabras, no sabemos la hora, pero sí hay una gran responsabilidad, sí hay una gran misión, y esa misión es la de que estemos informados, de que no nos cojan de sorpresa, que estemos pendientes. Y para eso necesitamos entonces buscar nuestra información en el sitio correcto, y es en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios en contexto, no en este nuevo profeta, en este nuevo ungido, en este nuevo. Saben que es terrible e increíble, de las pocas iglesias que predican acerca de estudios escatológicos, la mayoría predican unas barbaridades acomodadas a las verdades que a ellos les convienen, y no en la palabra de Dios en contexto. Y por supuesto, ese tema de profecía y de varias de las cosas por venir, tengo que confesar que no es tan fácil tampoco entenderlo y verlo, pero sí tenemos que estar apegados a las Escrituras y ver que no hay espacio para ninguna agenda personal o de iglesia específica, sino únicamente a la palabra de Dios. Profecía, entonces, para que empecemos a hacer esto, a estar preparados, a estar vigilantes, a saber qué es lo que viene, tener buena idea de qué es lo que viene, porque si no, cualquier cuento nos van a echar y de pronto lo podemos creer, o podemos perder la oportunidad de compartir con alguien la palabra de Dios, pero por no estar informados, pues de pronto nos equivocamos. Uno quiere saber. No sé, ustedes los que son padres y madres aquí, yo al menos sé, y padre de 4 hijas, ya la menor tiene 13 años, uno ya sabe, y sobre todo hay por ahí las que le dicen a uno cuando uno va a salir, ¿y a qué hora se demoran? ¿Hasta qué hora se demoran? Yo normalmente, ¿por qué me preguntas? No, para saber qué van a hacer hoy. Esto quiere saber dónde estoy, cuánto me voy a demorar y a qué horas vengo. Pero un día, hace unos años, les dijimos, vamos a ir, nos vamos a demorar como 3-4 horas. Bueno, ok, está bien. Salimos y nos devolvimos. Y cuando entramos a la casa, estaban brincando en la cama, estaban literalmente haciendo trampolín encima de la cama. Y le hubieran visto la cara de terror y la cara de pavor, porque se sintieron pilladas, porque no se supone que hicieran eso. Pero esa es una de las más sencillas. Hay otras ocasiones, y ya hoy en día más grandes, en que ¿a qué horas vienen y cuánto se demoran? Es para otro tipo de cosas aún peores. Nos podemos reír acerca de esas bobaditas de brincar en la cama, pero ¿será que algunos de nosotros vivimos de esa manera? Todavía se demora, no pasa nada. No quiero ni pensar, no quiero ni saber de cuándo va a venir el Señor. Pero resulta que a veces el Señor de pronto no vino, Cristo, por su iglesia, pero estoy en una cama y de pronto es mi hora de irme a su presencia. Y ahí sí, necesito más tiempo, quisiera más tiempo, ahora sí me arrepiento, ahora sí. La idea, el propósito es que vivamos alerta, informados y pendientes para vivir una verdadera vida con propósito que honre al Señor. Definición de profecía. En el diccionario español, Espasa Calpe dice, es un don sobrenatural de origen divino que permite el conocimiento de hechos futuros. Esa es la definición en un diccionario secular. Sin embargo, en el diccionario bíblico, esa definición de profecía es palabra de Dios. Es una palabra que Dios envía a través de uno de sus mensajeros. Es una palabra con instrucciones específicas que Dios le da a uno de sus mensajeros para que sea dado al pueblo. Con palabras específicas, se habla de Moisés, por ejemplo, como un profeta de Dios. Él hablaba en representación de Dios, le hablaba al pueblo la voluntad de Dios. Era quien se comunicaba con el Señor y él lo comunicaba con otros. El Señor entonces utiliza la oficina del profeta o el papel del profeta, que es alguien a quien Dios utiliza para que dé un mensaje que Dios tiene para su pueblo en general. ¿Okay? Sin embargo, cada uno de nosotros tiene por dentro, unos más que otros, un deseo como de saber qué hay más allá. Quiero saber qué hay, y por eso en mucha iglesia evangélica, cristiana evangélica, se utiliza el término profeta. Bueno, les quiero invitar, hermanos, esta tarde vamos a tener al profeta invitado.
yo vengo porque va a haber un profeta, a ver qué me va a decir, porque hay un deseo innato y secreto de saber algo más allá, algo secreto que de pronto nadie más tiene acceso. Yo creo que me diga acerca de algo que viene hacia el futuro, pero bíblicamente no era ese el propósito. Al contrario, el Señor advierte al pueblo de Israel antes de entrar a Canaán: no vayan a hacer lo mismo que estaban haciendo ellos, lo cual el Señor considera y llama abominación. Estar consultando los astros, estar consultando brujos, y que con un palo te podían entonces determinar lo que venía al futuro. Y hoy en día tenemos la astrología y el horóscopo viene de por ahí, y sin embargo hay cristianos, estoy seguro que ninguno de ustedes, pero hay cristianos que no se pierden el horóscopo todos los días. ¿Qué dice? No pasa nada, uno no sea una leidita, no tiene nada que ver. Yo no creo en eso, pero me salió. Y algunos dicen: hey, pero es que a mí me sale. No, pues chances hay de que alguno de los que lee de casualidad les sale la cosa, pero están consultando eso. Y todavía hay cristiano que va donde el brujo, que va donde el tal otro, tiene agüeros y cosas de esas, de donde el Señor llama eso que es una abominación. Y el enemigo explota ese deseo de nosotros por querer saber más. No vayan allá, pero es en Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 5. Esta es la serpiente hablándole a Adán y Eva, y le dice: es que Dios sabe que el día que coman de él, hablando del fruto, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. No era la tentación de la manzana, no era la tentación sexual, era la tentación de conocer más, conocer tanto como Dios conoce. Eso fue lo que fue tan atractivo para Eva, fue lo que fue tan atractivo para Adán, que decidieron ser infieles, desleales a Dios. Es entonces, en el contexto bíblico, la profecía, la palabra de Dios para su gente. Es dirección, es advertencia en algunos casos, es orientación. Pero entonces tenemos que tener claro que las profecías son dadas por Dios a quien Dios quiere, cuando Él quiere. No cuando nosotros: ay, ven acá, contéstame acerca de esto. Y mucho menos son con propósitos egocentristas, de llamarme profeta y cargar una oficina específica y soy itinerante como profeta por todo lado, y por todo lado voy diciendo cosas nuevas. Es algo serio. Anoten esta también: Deuteronomio 18, versículos 9 al 12. Esto es una advertencia de Dios. Deuteronomio 18, versículos 9 al 12. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor, y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa de delante de ti. Ahí está la escritura, no es mi opinión, no es lo que yo les estoy diciendo. Ahora, desde el Antiguo Testamento sí podemos ver las características del ministerio, de la labor de un profeta de Dios, y vemos que el mensaje era netamente concerniente a Dios. Los profetas alertaban del pecado del pueblo. Los profetas decían cuál era la voluntad de Dios. El profeta no era el que en una congregación así tal cual como estamos, de repente: mira, yo a ti el Señor te tiene palabra, tal, porque yo lo vi al hombre que entró como con cara de aburrido, está como pálido, tiene como gripa, aunque físicamente has estado pasando cosas, tal, y hombre: sí, es mía, la recibo. Y nunca va a ser: te pongo 2 días y de ahí no pasas. No, eso no, porque eso no vende. Pero no te preocupes, que el Señor está contigo y te fortalece en lágrimas. Sí, así yo los gracias. Y ustedes han estado orando en su relación. ¿Y qué tal? Porque desde que los vino han hablado y entraron juntos. Entonces posiblemente están peleando. Y si no están peleando, entonces de pronto puede ser no, pero yo sí estoy como aburrido contigo. Entonces, eso no es en ninguna parte en la Biblia. Entonces, ¿desde cuándo se supone que lo hacemos hoy en día? No es de esa manera, es un mensaje de Dios. Pero eso sí, la palabra misma se encarga de mostrarnos quiénes son y cómo hacemos. A esta sí, acompáñeme, ahí mismo en Deuteronomio, pero el capítulo 18. Deuteronomio, el capítulo 18, los versículos 18 al 22. Porque aquí viene y la palabra nos enseña, el Señor nos enseña cómo identificar entonces a quién escuchar.
Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 22. Les levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos. El Señor le está hablando a Moisés. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ojo al versículo 20. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta, ¿qué dice su versión? Ay, la mía también dice, ese profeta morirá. Y entonces se pone uno a pensar, ¿y qué pasa hoy en día con todos los profetas que salen en enero, famosos? Algunos de ustedes lo siguen porque les he pillado el Facebook y sale: fulanito de tal sigue al profeta Ronnie Chávez, fulanito de tal sigue al profeta Guillermo Maldonado, con nombre y todo. Ya, pónganse bravos, ya metí la cabeza, ya meto todo el cuerpo de una vez. Fulanito de tal sigue al profeta tal. Pero ese profeta en enero dijo, viene y palabra de Dios, presidente fulanito de tal que es cristiano, viene para Colombia. No, ya vimos que no, ese no, o esa no era, pues imposible. Entonces, ¿qué fue? Habló palabra de él, no palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando salen y en enero salen varios de esos que mencioné y hablan un poco de barbaridades? Y le salen unas le salen, pero otras no le salen. Pero la definición de la Biblia, muchachos, y por eso es que es importante que tengan la Biblia allí, no dice si le salen algunas es que habló en nombre del Señor. Dice si habló una palabra que no fue dada por mí, ese profeta debe morir. Por supuesto que no estoy hablando de la ley, no estoy diciendo que vamos buscando piedra de una vez para ir a echarle a nadie, pero sí estoy diciendo que para Dios ese tema es muy serio. Pero luego viene lo que nos dice qué tan serio es para Dios y lo que piensa del que se tira de profeta, que tiene palabra de Dios y habla mentira, palabra para su bien, egocentrista. Pero luego nos dice cómo sabemos cuál es cuál. Versículo 21. Puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Vas a saber porque 100% de lo que diga se cumple. Cumple con la palabra de Dios ya dada, no es opuesta. Algunos dicen, no, es que es la revelación, la Biblia era la revelación de Dios antes, pero Dios está revelando nuevas cosas hoy. Entonces, lo que estoy revelando aquí no está en armonía con la palabra, pero es porque Dios me lo reveló a mí. Y la gente, wow, sí, así es, eres ungido. Y se pierde por ese lado. No es de esa manera, sabemos porque se va a cumplir la palabra. Si no es así, esa persona es un mentiroso. Y si es un mentiroso, ¿qué haces siguiéndolo? ¿Qué haces escuchándole a una persona que ya mintió y daña ese mensaje de esa manera? ¿Ok? Ahora hay que tener en cuenta, y sí quiero aclarar, que si cualquiera de nosotros se para y está leyendo un versículo bíblico y dice, muchachos, miren, aquí dice en Deuteronomio 18 al 20, en el momento en que tú estás hablando esa palabra de Dios, pudieras decir desde el punto de vista de la definición contextual, en ese momento estás hablando palabra de Dios. O si tú vas y le dices a alguien que no conoce de Cristo, mira, en Juan 3:16, la Biblia dice, Dios dice que que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no muriera, sino que tuviera vida eterna. En ese momento estás actuando como si fueras un profeta, en el sentido que estás hablando la palabra de Dios, con el propósito de Dios, para la gloria de Dios y la salvación de esta persona. Hasta ahí sí. Pero cuando le metes el esoterismo de la predicción y lo que viene hacia el futuro, allí no es. Sabes que se debe cumplir. Sin embargo, para mí yo dije, bueno, miremos y asegurémonos de que esto así siempre se cumple. Y resulta que hay una historia y es la de Jonás, profeta. En el capítulo 3, no vayan allá, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Esto es después del tema de la ballena. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese sí es un predicador que le tocó un mensaje fácil. Ve a predicar y lo que vas a predicar es esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue lo que predicó durante varios días.
Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que cuando coges el idioma original, en el hebreo, buscas esa palabra para destruida. Y la palabra para destruida es una que se utiliza como cuando coges un tapete que está sucio con tierra y lo coges y lo sacudas así y sale todo ese polvero. O como cuando coges una cosa que está así y ¡tan! La volteas y la pones. De hecho, en la versión en inglés normalmente dice que está como puesto de cabeza. Esta ciudad será puesta de cabeza. O como la puse yo en mi versión original de la Biblia, esta ciudad estará patas arribiada. Patas arribiada, o sea, pues no habrá, porque dirías, oye, pero Jonás predicó y dijo que la ciudad iba a estar destruida, y si sabes la historia de Jonás, la ciudad no fue destruida. Pero esa es la importancia de buscar hasta cada una de las palabras. Pero la ciudad sí fue patas arribiada. No físicamente, pero espiritualmente. Porque hubo el más grande avivamiento que recuenta la Biblia. Más de 100,000 personas creyeron en Dios, solo predicando esas 3 líneas. Ese man sí predicaba, man. 3 líneas y todo el mundo se convirtió ahí. Y uno aquí le da y bueno. Sí se cumplió exactamente lo que se está diciendo. Había falsos profetas en el pueblo de Israel, de la misma manera en que hay falsos profetas hoy. A esta escritura también acompáñeme. Es la segunda de Pedro en el capítulo 2, Nuevo Testamento. La segunda carta de Pedro en el capítulo 2, porque es muy importante. Porque estos falsos profetas salen de ser falsos maestros, falsos profesores de la palabra, falsos predicadores. Y esta escritura, en este caso, se las voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que nos da un lenguaje más digerible para que identifiquemos. Segunda de Pedro, capítulo 2, se las leo, Nueva Versión Internacional, versículos 1 al 3. Miren. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que, escuchen bien, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató, o sea, Jesús. Esto les traerá una pronta destrucción. Escuchen bien el versículo 2, por favor, pongan atención y tengan mentalidad crítica. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Otra traducción dice que por causa de ellos otros no le creerán al evangelio, a las buenas de salvación. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Planta, siembra, da, el tamaño de tu ofrenda será tu bendición. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. ¿Se dieron cuenta entre ese versículo 2 y 3 cómo describe gran parte de la iglesia evangélica del día de hoy? Son falsos maestros que predican lo que a ellos les conviene, manipulándolos a ustedes, sacando beneficio para ellos. Falsos maestros, la palabra lo habla. Pero igual yo sé que, por ejemplo, hay más de uno de ustedes que está un poquitico incómodo conmigo por yo estar diciendo estas cosas. Ay, es que es lo que pasa en la iglesia cristiana, que los hermanos no trabajamos en unidad, sino que... No. ¿Qué comunión tiene la oscuridad con las tinieblas? De acuerdo a la palabra que estamos hablando aquí claramente, esto no es de Dios. Y si no es de Dios, honestamente yo no quiero ninguna comunión con nada de eso. Discúlpenme si suena un poquitico. No quiere decir que nosotros la tengamos toda clarita ni nada de eso. No, nos falta aprender muchísimo. Pero al menos esta parte claramente lo dice. Lo que está bien y lo que está mal, cuando se trata del tema de profecía y la oficina o el rol de un profeta. ¿Ok? Espero que lo vayan teniendo claro ahí, se han dado cuenta que está en los versículos bíblicos y no es la opinión de Santiago. La definición de escatología, entonces, es un término no encontrado en la Biblia, ese de la escatología, pero hace referencia al estudio del fin de los tiempos, y viene de su raíz etimológica del griego escatos, que habla de últimas temporadas, últimos tiempos, y logos, palabra que se utiliza para significado, estudio del fin de los tiempos. Es en lo que entonces quiere decir esa escatología. Pero ese estudio de los fin de los tiempos, para nosotros se supone que nos cambie quienes somos ahora. Se supone que nos prepare quienes somos ahora, que haga una diferencia de quienes somos y cómo vivimos hoy en día. Normalmente en el contexto bíblico, estos estudios escatológicos se enfocan en el regreso de Jesús.
y se empieza a hablar de ellos. El estudio escatológico es cuando Jesús regrese. Ese es el final de los tiempos. Luego viene el juicio de Dios y varias otras expresiones que hablan como el reino de los cielos, el reino de Dios, el cuerpo glorificado. ¿Para dónde voy eternamente? Sin embargo, es importante aclarar porque también varias corrientes modernas han hablado del reino de Dios aquí y ahora. Y varios de aquellos que mencioné por nombre y muchos otros hablan de que es el reino de Dios aquí y ahora. Y son basados de hecho en este autor C.H. Dodd, que en 1935 presentó un estudio junto con otros estudiosos que llamó las parábolas del reino. Y presentó una teoría en la de que el Nuevo Testamento habla del reino de los cielos ya presente, ya estando aquí. Y utiliza unos versículos, se los voy a mencionar. Por ejemplo, dice que Juan el Bautista predicó que el reino de Dios ya estaba cerca. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Otro versículo que utilizan estos estudiosos es Mateo 10:7, que dice, Jesús mismo hablando dice: y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de Dios se ha acercado. De hecho, Jesús también dice en Mateo 12:28, pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Sin embargo, en las tres partes, la palabra en griego dice se ha acercado. Está más cerca que antes, no que ya llegó. Pero al no estudiarlo completamente en contexto y con su raíz original idiomática, entonces basado en estos versículos, este hombre dice, el fin de los tiempos ya llegó y ya el reino de Dios está aquí con nosotros. Es lo que ellos están diciendo. Sin embargo, vemos otras escrituras. Hace 3 semanas Quique hizo un muy buen trabajo de cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y en esa oración del Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Pero también Jesús en Lucas 13, versículos 28 al 29, dice, allí habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y a ustedes echados fuera. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, hablando de un tiempo futuro. Pablo también habla de eventos futuros en la primera de Corintios capítulo 15 versículos 22 al 26, cuando dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Si ven, es un proceso y es un proceso que va más allá de nuestros tiempos. Este debate es importante porque si luego sales y escuchas, no, si es que el reino de Dios ya está aquí y te dan uno de esos versículos, ay, men, sí, verdad, el reino ya está aquí, pero no es así todavía. Más bien se habla de que hay cosas ya cumplidas y hay cosas que están por cumplir todavía. Pero si fueras para entonces decir, bueno, al fin que si estamos, ya llegó, ya pasó, viene, ¿qué es? Saben, algunos estudiosos llaman el advenimiento de Jesús la inauguración del fin de los tiempos, o el principio del fin de los tiempos. Y eso sí lo podemos ver bien en contexto con material escatológico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Solo unos pocos versículos voy a compartir con ustedes hoy. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya saben de quién estamos hablando. Y en Isaías 53:5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados.
el advenimiento de ese Mesías, el que rescata, el que redime. Isaías 11:10, acontecerá en aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí y que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su morada será gloriosa. Es el que toda nación puede venir por salvación. Isaías 9:6-7, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Otra traducción dice: la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hablando de este Mesías, preparación de este Mesías. Nos es fácil hoy en día verlo cumplido en Jesús, pero fíjense Isaías 61, versículos 1-3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a los que están de duelo por Sión y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para manifestar su gloria. Y bien sabemos que Jesús mismo en el Nuevo Testamento, empezando su ministerio, dice, citando estas escrituras: hoy esta escritura se ha cumplido en mí. Diciendo él: yo soy el cumplimiento de esta escritura. Desde ahí empieza ese día entonces grande para nosotros. Y en Isaías 11:4 dice que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos en la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. En el Antiguo Testamento solo algunos, pero ¿y en el Nuevo? No, todavía más bien en el Antiguo un par más, porque también nos muestra de cómo se va a caracterizar el reino de Dios. Si esos primeros eran acerca del Mesías prometido, estos tres más de cómo será caracterizado el reino de Dios. Isaías 11:6. Entonces el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro del león crecerán juntos y un niño pequeño los conducirá. Eso no lo hemos visto todavía. Y está por venir. Y más adelante, no hoy, pero en 2 semanas, veremos acerca del milenio. Y esta es una de esas profecías que predice acerca del tiempo del milenio. Isaías 2:2. Acontecerán los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas, y correrán a él todas las naciones. Israel, la nación a la que todas las naciones irán cuando Jesús reine desde Israel él mismo. Milenio. Isaías 2:4. Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Un tiempo en el que no habrá necesidad de armas, las armas serán convertidas en herramientas de trabajo. Y no habrá pueblo peleando contra pueblo. Obviamente no hemos visto eso todavía. Está por venir. Luego también nos habla acerca de la restauración del pueblo de Israel. En Ezequiel 36, 19-24, miren lo que dice del pueblo de Israel como tal. Los dispersaré por las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué conforme a su conducta y a sus obras. Pero cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre. Cuando se decía de ellos: estos son el pueblo del Señor, pero la tierra de él han salido. De la tierra de él han salido. He tenido dolor al ver a mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron, porque en todo lado que fue el pueblo de Israel dispersado, han sido atacados, maltratados, asesinados, y muchos se han burlado. Han dicho: si ese es el Dios de Israel, ¿para qué quiero ese Dios? Miren cómo está Israel. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios: yo no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado.
yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Miren, y sabrán las naciones que soy el Señor, cuando yo muestre mi santidad en ustedes a vista de ellos, dice el Señor Dios. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré a todos de todos los países y los traeré a su propia tierra. Y en Zacarías 13:1, en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de limpiar el pecado y la impureza, hablando de la oportunidad del pueblo de Israel también de recibir y reconocer a Jesús como el Mesías. Pero en el versículo 24 que acabamos de leer, recogerlos de todas las naciones, reunirlos y traerlos a su propia tierra. Material escatológico en el Antiguo, en el Nuevo, cantidad de estos estudios también. Ni siquiera voy a mencionarles otros más por tiempo, pero por ejemplo en Mateo capítulo 24 y 25 son netamente de contenido escatológico, y más detalles de ese mismo discurso del Monte de los Olivos. Marcos 13 y Lucas 21 dan aún más detalles. Debemos estar preparados, debemos estar velando, debemos estar listos. Mateo 25, por ejemplo, 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Bastante. Y por supuesto, Apocalipsis, el libro por excelencia de fin de los tiempos. El capítulo 1, Cristo glorificado. Capítulos 2 y 3, las cartas a las 7 iglesias. Y en fin, viene la descripción: milenio, gran tribulación, milenio, regreso de Jesús, rapto de la iglesia. Todo eso lo vamos a estar tocando, si Dios permite, en las próximas 3 semanas. Pero la escatología se ha convertido entonces, para muchos, en un tema del cual no quiero hablar. Mejor ni opinemos, porque está difícil. Yo honestamente, hace más de un año me han dicho: ay, Santiago, ¿y cuándo vamos a hacer un estudio de escatología? Y llevo haciéndome loco por lo menos un año, porque esto es... Y había dicho: no, vamos a hacerlo en la segunda mitad del año pasado, y me hice loco. Tan pronto tuve un pretexto: no, mejor vamos a hacer tal cosa. Y luego dije que lo íbamos a hacer en marzo, y tan pronto tuve chance, me salí, me hice loco de eso, porque no porque le tenga miedo, anhelo ese momento, pero sí es hay bastante cosa y hay bastante responsabilidad. Hasta que ya como que el Señor era: bueno, no, ya, listo, vamos a hacerlo. Y la semana pasada, cuando se fue la luz, no, Señor, ¿será que no quieres que se haga los estudios católicos? El Señor me habló, vamos a hacer otra cosa. Se ha convertido para muchos en: no quiero hablar de eso, y muchos sienten miedo acerca de ese regreso de Jesús. Y te digo una cosa: si tú sientes miedo y te preocupa, tienes que chequear tu corazón, porque la verdad, como creyentes debemos estar anhelando y deseosos de que ese momento llegue. Deseosos, sí, pero lo que pasa es que ya me llega el nombramiento, es que ya me llega el aumento, es que ya voy a ir al grado de mi hijo, de mi hija, es que mi hijo se va a casar, es que ya voy a, no sé, tú llénalo ahí. Todo eso es hermoso y muchas otras cosas, pero nunca lo pongas en una balanza, compararlo a ver si es más hermoso estar en la presencia de Dios o vivir esa experiencia aquí en la tierra. Porque ¿qué estás diciéndole entonces a Dios? No, espérate, todavía no, que estoy pasando bueno acá. ¿Qué hay que se pueda comparar con estar en la presencia de Dios? Es importante hacerlo, pero sabes que, como les dije, mucha iglesia no lo hace. Es importante para enseñarnos a cómo vivir nuestras vidas. Es importante para que seamos conscientes de que Cristo viene pronto, como cantábamos en esa canción que vamos a estar repitiendo durante las próximas 3 semanas. Es acerca de la venida de nuestro Señor. Pero si les dije hace un momento y de pronto les pasó y ni lo oyeron, o otros sí lo escucharon y dijeron: un momentico, este man, ¿por qué dijo eso? Jesús es la inauguración del fin de los tiempos. Bueno, en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Y Pedro está hablando del Mesías prometido. Pedro dice, por inspiración del Espíritu Santo, que Él, el Mesías, ha sido manifestado por nosotros en los últimos tiempos. O sea que los últimos tiempos ya empezaron. Zacarías 13:7. Estas las deberían anotar. Dice: levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos.
Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Zacarías, cientos de años atrás, por inspiración de Dios, dice que el Señor dijo esto: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Ay, ¿quién es el pastor? Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dice: yo soy el buen pastor que pone su vida por las ovejas. Él dice que Él es el buen pastor, que Él es el pastor. Y en Mateo 26, versículo 31, entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las orejas del rebaño serán dispersadas. Como quien dice que Jesús dice que la profecía de Zacarías en el capítulo 13, versículo 7, se cumplió en él. Y Jesús dice, en el momento en que va a empezar este tiempo de acusación y crucifixión, Jesús dice: todos ustedes hoy van a estar en una crisis tremenda, porque está escrito. Y si tienes una Biblia que tiene concordancia o que tiene los versículos detrás de esa escritura en Mateo 26, 31, hay una letrica y te va a salir Zacarías 13, 7, queriendo decir lo que dijo Jesús, que en él, en ese momento, se estaba cumpliendo esa escritura, de que él será el pastor que sería golpeado y que las ovejas serían dispersadas. ¿Sabes? Versículo Lucas 21, 24: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. O sea que si en Jesús se cumplió el que en él, lo que había hecho Zacarías 13, 7, y en él al ser él golpeado los demás se dispersarían, no solo fueron sus discípulos los que se dispersaron, pero alrededor de 40 años después de la crucifixión de Jesús, el imperio romano finalmente completamente toma, devasta a Israel y destruye a Israel completamente. Y eso pasa, y la nación de Israel como tal, lo que tal vez ellos nunca se hubieran imaginado que pasaría, sucede. Dejan de existir como nación y son dispersados por absolutamente todo el mundo, lo que se refiere a la diáspora del pueblo judío. Eso fue en el año 70. Pero en el año 614 los persas vuelven y pisotean Jerusalén y toda la tierra santa. En el año 637 el califa Omar hace lo propio. En el año 1099 las cruzadas organizadas por la iglesia romana, también más destrucción. En el año 1187 Saladín, el famoso líder musulmán, hace lo propio. De una mano a otra mano, de una espada a otra espada. A todo sitio al que iban han sido atacados, han sido destruidos, y por supuesto que hablar de la Alemania nazi, que mató a más de 6 millones de ellos. Ya no existía el país como tal de Israel. Sin embargo, en 1948, 14 de mayo, se acaban de cumplir los 70 años, la nación de Israel vuelve y nace. Es fundada nuevamente. Zacarías capítulo 12, versículos 1 al 3. La palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, que pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, dice, y pongan cuidado, atención, una cosa: todo detalle en la palabra tiene un propósito. No dice solo únicamente el Señor dice tal cosa. No, el que extiende los cielos, el que pone los cimientos, el que forma el autor de la vida, el creador de todo cuanto existe. En otras palabras, escuchen bien quién es el que les está hablando. Escuchen bien lo que les voy a decir. El Señor establece con esta figura literaria, y literal es que Él es el creador de todo. Escuchen bien lo que les voy a decir y miren bien quién es el que les está hablando. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, pero también será contra Judá durante el asedio contra Jerusalén. Sucederá en aquel día que yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten, de hecho, quedarán lacerados. Otra traducción dice quedarán desgarrados, quedarán maltratados, despedazados. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pero en Israel, ¿al fin qué?
¿Nació o no nació? Isaías 66, versículos 8 al 10. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Podrá nacer un país en un solo día? ¿Nacerá una nación en un instante? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que abro la matriz, ¿no haré dar a luz?, ha dicho el Señor. Yo que hago nacer, ¿la habré de cerrar?, ha dicho tu Dios. Alégrense con Jerusalén y gócense con ella todos los que la aman. Regocíjense todos los que están de duelo por ella. La nación de Israel tiene absolutamente todo que ver con el plan de Dios y con nosotros como cristianos. Cumplimiento de escrituras cientos de años atrás, y la nación de Israel nace en un momento, en un día. Y sabes una cosa, si por si acaso de tanto noticias que hay veces se ven y dices, no, pero y los palestinos y cómo los expulsaron, y sabes que en 1947 la resolución de la ONU decía, vamos a fundar un estado de Israel, pero un estado palestino también, y le vamos a una tierra a ustedes y otra tierra a unos otros. Israel dijo, listo, y los palestinos dicen, no, muerte a Israel, muerte a Israel. No, pero les vamos a dar un pedazo a ustedes y les vamos a dar a otro. Israel sí, el lado árabe, no, muerte a Israel, muerte, destrucción. No les interesa. Y en el 48, después de que Ben Gurión recibe y firma, inmediatamente empieza la guerra, y no ha parado por estos últimos 70 años. No piensen que desde aquí, porque no vemos las noticias todos los días, ha parado el abuso, el ataque en 3 fronteras de la nación de Israel como tal. Escuchamos de ese en el 48, de la guerra del 67, de la guerra del 73, en donde 3, 4 naciones, con ayuda del poderoso ejército ruso, tanto en el 67 como en el 73, atacan la nación de Israel. Soldados rusos, pilotos de aviones fueron capturados en Israel durante estos combates. Tanques rusos, aviones rusos, misiles rusos. ¿Qué tiene que ver Rusia con Israel por ahí abajo? ¿Saben a cuántos miles de kilómetros queda Rusia de Israel? Yo tampoco, pero es bien lejos, es lejísimo. Perdón, no, se me olvidó haber buscado ese dato, disculpen. Pero es bien lejos, créanme que es lejos. ¿Qué están haciendo ellos allá? ¿Qué está haciendo Irán? Irán está a cientos de kilómetros de distancia de Israel. Sin embargo, han jurado destruir a Israel y hacer todo lo que puedan para destruir a Israel. Y no pienses que estoy hablando aquí, esto no es una charla política, pero es una charla esencial para poder entender los estudios escatológicos. Hay que entender la historia del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se vuelve como en el reloj profético. En el momento en que la nación de Israel nace, wow, en esos últimos tiempos ya vamos llegando más cerquita. Y ahora cumplen 70 años y empieza uno, ok, ya casi. En cualquier momento realmente, porque era necesario que estas profecías se cumplieran para el retorno de nuestro Señor. Y la nación de Israel como tal, ¿saben? Algunos expertos lo llaman, antes tenían una cosa que se llamaba el complejo Masada, hablando de aquel momento histórico, el año, si no estoy mal, 72, en que dentro de la fortaleza de Masada, los pocos israelíes que quedaban son atacados por el poderoso imperio romano, y antes de que tomen la fortaleza deciden suicidarse en todos. Es decir, no, cuando entren vamos a estar todos muertos, que no sientan que nos ganaron. Desde esa época el pueblo de Israel ha andado sufriendo y no han peleado de regreso. Pero ahora los expertos tienen algo que se llama el complejo Sansón, de cómo Sansón, ¿se acuerdan el libro de Jueces? Aunque no podía ver, pide una vez más que lo lleven hacia las columnas y se suicida, pero en el proceso mata a todos los que pueda. Ese es Israel hoy en día. Y Israel lo ha dicho en las Naciones Unidas, y la gente sabe, tenemos capacidad nuclear y no vamos a entregar la tierra que nos entregaron. Y si nos atacan, así nos ayude Estados Unidos o no nos ataque Estados Unidos, como dijo hace un mes, no me acuerdo quién lo dijo, uno de los líderes israelíes, porque le dijeron que iban a llover misiles sobre Israel. Y él dijo, si llueve sobre Israel, va a haber una inundación de proporciones bíblicas en todo el Medio Oriente, porque ya no vamos a volver a entregar y a dejarnos que pasen este tipo de cosas. La nación de Israel, milagros, no pienses, el poderoso ejército israelí, la capacidad. En el 67 y en el 73 Israel no fue apoyado 100% por Estados Unidos. Fueron bloqueados muchas de sus ayudas, se defendieron solos. ¿Y saben qué es de lo mejor? Sería interesante que vieran, la defensa de Israel fue literalmente milagrosa, no fue por poderío militar. Hay cantidades de historias de cómo pasaron cosas en las que ni se explican,
Solo una historia: la brigada de tanques sirio que entró por las alturas del Golán, bajaban y calculaban llegar hasta Tel Aviv en 12 horas. Y llegaron en 3 horas, ya veían Tel Aviv. Y dijeron: no, esto es una trampa, y pararon todos los tanques. Esperemos porque estos tienen una emboscada. Se quedaron ahí, esperaron mientras que llegaron los refuerzos israelíes. Le encendieron todos los tanques, lograron derrotarlos. Y los israelíes, cuando les preguntan: ¿y ustedes cómo hicieron? No, seguro ellos pararon a observar el mar desde allá, que se veía lindísimo, porque no tenemos ni idea por qué pararon. Y la explicación del ejército sirio es: pensamos que era una emboscada. Pensamos que nos iban a hacer algo mal. Un solo tanque que destruyó alrededor de 50 otros tanques. Y era un soldado que le decían Suik, y le decían la unidad suica. Y él cada vez decía por radio: la unidad suica destruyó otro tanque, y se hizo famosa como una unidad de tanques que destruyó muchos tanques sirios. Y era un solo hombre, sino que él decía Suik así. Cantidad de cosas que no es por poderío militar, es por el poder de Dios defendiendo a la nación de Israel. Nosotros como tal debemos orar por la nación de Israel y observar lo que está pasando allá, porque es el pueblo que Dios ha escogido para hacer su obra. Sin embargo, nosotros somos el tiempo de los gentiles, estamos en el tiempo de la iglesia, y debemos alegrarnos por eso, porque nosotros ahora tenemos el derecho, el privilegio de ser llamados hijos, hijas de Dios, por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Pero también es nuestro deber y nuestra responsabilidad, como diríamos acá, estar en la jugada, estar pendientes de qué es lo que está pasando, estar informados. La semana que viene vamos a empezar viendo las profecías desde el profeta Daniel, y de cómo esas profecías de la historia de la humanidad, y luego del advenimiento de Jesús, el regreso de Jesús por su iglesia, el reino milenial, junto con otros profetas, señales de los tiempos, el regreso de Jesucristo, el juicio, el lago de fuego, la gran tribulación, la nueva Jerusalén, términos que vamos a estar tomando empezando de el profeta Daniel y viendo los otros profetas lo que nos dan y cómo se pone toda esta historia junta hasta el libro de Apocalipsis. Ya están preparados, ya está la base. No se pierdan los próximos 2 o 3 estudios, pero saben que sobre todo vivamos pendientes de que hoy sea el último día. Sea porque el Señor nos llame a su presencia, sea porque el Señor regrese por su iglesia. No leímos hace un momento: será como cuando el ladrón llega a robar en el medio de la noche. No estamos preparados. Estemos preparados delante del Señor, viviendo para el Señor, agradeciendo lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy es el día del mes que vamos a compartir comunión. Entonces en un momento los servidores se van a alistar y van a compartir los elementos de comunión. Van a repartir esa copita con un jugo que simboliza el vino que compartió Jesús con sus discípulos en esa última noche, en esa última cena, a la cual nos referimos así como última cena. Y vamos a tener una galleta que representa el pan que el Señor compartió con sus discípulos. Pero más que pan y más que vino, Jesús nos enseña que era el símbolo del cuerpo y la sangre de ese Mesías enviado por nosotros. Entonces lo que les voy a pedir, en un momento los servidores se van a alistar y van a empezar a repartirlo. Les pido que los tengan en sus manos, no lo tomen, pero que tengan un tiempo con el Señor, adorando al Señor. Que tengan un tiempo pidiéndole al Señor perdón por de pronto aquellas cosas en las que están o estamos fuera de lugar. De pronto, si no estamos listos, si no estamos preparados, vamos a pedirle al Señor precisamente perdón por eso. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir preparados. Entonces, cada uno de ustedes va a tener los elementos de comunión, el pan y el vino en sus manos, y que sea una oración personal entre cada uno de ustedes y el Señor. Mientras tanto, el grupo de alabanza va a cantar una canción por nosotros, mientras que cada uno tiene los elementos. Cuando todos los tengamos, vamos a orar juntos y los vamos a tomar juntos. Entonces, por ahora, por favor, solo recíbelo y ten una oración personal con el Señor. Amén. Y luego juntos los tomamos. Divino Redentor, me
exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Señor es Rey de los cielos, glorioso es su nombre, y aunque estudiemos el fin de los tiempos, para nada significarían nada para nosotros, si no es porque podemos llamarle Papito Dios, con cercanía, con humildad, porque Él rompió el velo por nosotros, porque Él nos restauró, porque Él pagó nuestra condena que nos merecemos justamente, pero su gracia suficiente y abundante nos permite estar aquí hoy celebrando con Él presente en nuestras vidas. Entonces, de la misma manera en que Jesús lo hizo con sus discípulos, primero vamos a darle gracias al Padre. Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, más privilegiados que aquellos discípulos que estaban ahí en la presencia de tu Hijo en carne y en hueso, siendo hombre pero siendo Dios. Nosotros hoy te damos gracias, pues tu Hijo habita en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo nos ha sellado, nos da la identidad de hijos e hijas. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu Hijo Jesús, y hoy en nuestras manos tenemos este símbolo del cuerpo de Jesús, quebrantado por nuestros pecados, cargando en Él nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestras fallas, nuestros errores. Te damos gracias, Señor, por ese cuerpo, y humildemente pero gozosamente, demostrándonos partícipes de la gracia y el amor de Dios, de la comunión en la que permanecemos con Él, tomamos en este momento, Señor, como hijos tuyos, el cuerpo de Cristo, el cuerpo quebrantado por nuestros pecados. Tomemos el pan en este momento. También nos enseña que al acabar la cena, Jesús tomó el vino y le dio gracias al Padre. Y Señor, ¿cómo no darte gracias? La sangre de tu Hijo Jesús fue derramada abundantemente por nosotros. Esa sangre poderosa, capaz de dar testimonio por nosotros, no porque nos lo merezcamos ni lo hayamos ganado, sino porque nos limpia y nos hace nuevos, una nueva criatura. Tenemos el privilegio, el derecho de ser llamados hijos, hijas de Dios. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Señor, hoy disponiéndonos a tomar esta sangre, símbolo de Él, sello de ese pacto divino, y es un pacto eterno por el cual anhelamos tu regreso, pues sabemos que tenemos vida eterna en tu presencia, Señor. Y ahora, como tu iglesia, como tus hijos, tomamos este símbolo del vino. Tomemos ahora el vino.
Todopoderoso, gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, mi Dios, por enseñarnos con tu palabra, por prepararnos, mi Señor, para tu pronto regreso, Dios. Hoy humildemente ayúdanos a decirte de corazón que te pedimos que regreses pronto por tu iglesia. Ayúdanos a estar preparados, Señor, como aquella novia que espera por su príncipe. Tú, el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores. Ven pronto por nosotros, Señor. Ayúdanos a estar preparados en todo momento y en todo lugar. Pero ven pronto por nosotros, Señor, pues este mundo no tiene nada para nosotros. Somos tuyos, vivimos en ti, Dios. En tus manos nos encomendamos, Señor. Queremos terminar este tiempo cantándote nuestra oración. Que vengas pronto por nosotros. Te adoramos y te damos gracias, Señor, por el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y cantemos esto al Señor.